Hola, buenas tardes. Soy Marcos y tengo 8 años. Me encanta leer. Vamos a leer el libro de ciencia del mar Esmeralda y se titula Los idiotas. Tenemos que leer el capítulo 22 y la cuarta parte. Vamos a leerlo. Bueno, antes de leer este librazo, os pido por favor que os suscribáis y darle a me gusta. Y ahora sí, comenzamos. Al día siguiente, la capitana Cuervo despertó a Tienza a grito pelado. Debería haber sido la primera pista de que pensaba algo raro, dado que no fue a patadas. Cuervo dejaba escapar las oportunidades de provocar dolor físico, más o menos con la misma frecuencia que un banco entregaba anuncios gratuitas. La capitana llevó a Tienza por la cubierta media hasta un compartimento que tenía un candado enorme en la puerta, de los que se usan como declaración de intenciones. ¿De verdad no te asustan las esporas, chica?, preguntó Cuervo mientras buscaba la llave en su anilla. Os dije que sí, que me asustan, capitana. Es solo que últimamente parece que toda cosa o persona que encuentro tiene intención de matarme. Así que supongo que las esporas son solo un elemento más de ese conjunto, no más destacado que el resto. Nada más destacado, dijo Cuervo mientras seleccionaba la llave. Bueno, es una actitud positiva. Muy positiva, mi exterminadora, de casaca roja. El chasquido de la llave en el candado sonó agorero, como una trampa al saltar. Cuervo sacó la llave de la anilla y se la entregó a Tienza. Ahora esto es tuyo, chica. Tienza aceptó la llave, pero no se le había escapado que en la anilla de la capitana había una segunda llave idéntica a aquella. Cuervo entró por la puerta y Tienza echó una mirada pasillo abajo y vio a varios dogs observando y susurrando entre ellos. Habían dado un paso atrás al abrirse la puerta. Hizo acopio de valor y siguió a Cuervo por el umbral. Lo que había dentro no parecía tan temible como para provocar esa reacción de buey al fondo que daba el mar. A veces las esporas que removía el paso del barco se alzaba lo suficiente para cubrirlo y sumían la estancia en la oscuridad durante unos instantes. Había un camastro al fondo que a ojos de Tienza era todo un lujo. Cía basto la almohada era pequeña y lo más probable era que se hubiera lavado de la invención de los locales, pero después de dormir en cubierta aprendía a valorar las cosas en términos relativos. La pared opuesta, el camastro, estaba ocupada por un pequeño banco de trabajo. Encima de él se veían unos cajones empotrados. Lo único otro digno de mención era un gran espejo colgado sobre el banco, que daba una sensación abierta al compartimento y reveló a Tienza exactamente cómo de enmarañado tenía el pelo. Invocaba la impresión de un horror ultraterrenal que escapaba de su prolongado letargo para extender sus tentáculos en todas las direcciones, a aniquilar la realidad, acabar con la vida de vírgenes y exigir el sacrificio de 100 francos de acondicionador del caro. Cuervo fue hacia otra puerta que había en la esquina, cerca de la cabecera del maestro. La vio e hizo un gesto para que Tienza mirase el interior, una pequeña cabina apenas lo bastante alta para entrar de pie, pero cuyo suelo estaba medio metro más bajo, recubierto de cerámica, con un desagüe y un grifo a lo alto de la pared. Era una especie de bañera. Si el camastro era un lujo, la idea de lavarse era el paraíso.
El grifo está conectado a un tonel lleno de agua, dijo Cuervo. Avísalo cuando quieres que lo rellenemos. Gorgo siempre necesitaba un montón de agua para sus experimentos. Experimentos con esporas, aclaró Cuervo y suspiró. Tendrías que espabilar, chicas, si quieres aprender a ser nuestra germinadora. Siempre que te viajes con esporas, deberás hacerlo en esta cámara, a no ser que tengas mi permiso específico. Hasta preferiría que rellenaras aquí dentro las cargas de esporas céfiro para los cañones. Entendido, dijo Tienza. Más te vale. Todo este camarote está reforzado con aluminio, pero hay una capa de plata al otro lado por si algo escapara. A pesar de todas estas protecciones, puedes destrozar mi barco si no vas con cuidado. Tienza asintió. ¿Tienes la menor idea de lo que vas a hacer?, preguntó Cuervo. ¿De lo que se espera de ti? No sabes lo peligroso que será tu trabajo. ¿De verdad quieres ir con esto? ¿Podría dormir en esa cama? Sí, entonces me apunto. Cuervo sonrió. Habría sido menos antinatural ver esos dientes brillantes y esos labios curvados en un cuervo de verdad. Ha de venir a Ulan para que te explique los conceptos básicos. Pero antes de que te encariñes demasiado con tus nuevos aposentos, necesito que des un vistazo al suelo. La capitana se marchó con paso tranquilo, dando un sorbo de su petaca. Tienza se sentó en el colchón, tratando de vislumbrar a qué se refería la capitana con ese último comentario. Solo tenía un aspecto normal. Aviones de madera, aunque algo polvorientos, porque no parecía que nadie hubiera limpiado allí desde la muerte de Gorgo. Pensar en eso la inquietó, porque no había reclamado nadie aquel compartimento, cama, espejo y agua corriente. En el instante en que Gorgo murió, los marineros deberían haber empezado a pelearse por la oportunidad de... Entonces se dio cuenta. En el suelo no había plata. Se había fijado antes si hubiera pasado más tiempo en barcos. Cantó del Cuervo menos la bodega. Tenía incrustaciones de plata. Tienza iba a bordo de un navío mercante bien construido y caro, que hasta podía permitirse un poco de aluminio, ya no tan prohibitivo como lo fuera en otros tiempos, pero tampoco barato, pensado para que sus ocupantes estuvieran cómodos y, lo más importante, seguros. Excepto allí dentro, excepto en el lugar donde el germinador trabajaba con esporas. Tienza miró el ojo de buey y las esporas glaucas que pasaban al otro lado. Cada vez que el barco hundía la quilla en el mar y el compartimento se oscurecía, a Tienza se le aceleraba un poco el corazón. ¡Por las lunas! Claro que nadie había querido quedarse con aquella estancia. Había que estar manjara para dormir allí dentro. Hook la encontró roncando con suavidad al cabo de un rato. Tampoco se lo podía reprochar. Dormir encubierto no había involucrado una gran cantidad de sueño. —¿Tienza? —susurró Hook. —¿Qué es esto? ¿Tienes habitación propia? Tienza se incorporó aún adormilada. —Ajá. Viene a ser una trampa mortal, pero al menos es cómoda. ¿Dónde estabas? —Han caído un gato. —Tienza —rezongó Hook, mirando hacia la puerta—, un gato de verdad. Es una fienta lapidaria, de las que te llaman bajo una lápida, quiero decir. —Tú no te alejes de mí —respondió Tienza—, intentaré que no se te acerque. Hook entremeció visiblemente. —Odio a los gatos —susurró—. Además, como de estúpida que se para traer un gato por una sola rata. A ver, ¿quién va a comer más, yo o esa cosa, que tiene 10 veces más peso?
¡Qué idiotas son los humanos esto! Los otros humanos, los que no se llaman Tienza. Yo soy mi propio tipo de idiota, Hook, dijo ella, teniendo en cuenta que según este barco. Con un suspiro se levantó de la cama y fue arriba para recoger sus sacos de tazas. Revisó el camarote donde empezó a colocar las copas en el barco de trabajo, recordando las historias que le había contado Charlie después de que Tienza le enseñara cada una. Se sentía como una traidora. ¿Qué hacía quedándose allí para ayudar a unas personas a las que casi no conocía en vez de buscar la forma de salvarlo? Susurró plegarias a las lunas mientras iba dejando las tazas y se prometió a sí misma que de verdad encontraría una manera. Se lo iba a ayudar a cada tripulación. Después no estaban dispuestos a llevarla al mar de medianoche. A cambio, quizá podrían colaborar de algún otro modo. Reunir dinero para rescatar a lo mejor. Eso hizo que se sintiera aún peor. No quería tener que robar a nadie para salvar a Charlie. En ese momento, mientras sostenía la taza de dinero para pagar un rescate y no recurría a la piratería para conseguirlo, tendría que buscar alguna otra manera de recuperar a Charlie. ¿Pero cuál? ¿Qué podría hacer? Mientras le daba vueltas a eso y trataba de contener las lágrimas, llegó una voz animada desde la puerta. ¿Quieres que te eche una mano? No habías traído una mano literal, ¿verdad? ¿Ulan? Preguntó Tienza. Una se escondió un brazo tras la espalda. ¿Tan vulgar que me consideráis, señorita Tienza? Sí, por eso lo preguntó. El hombre, persona, cosa, de piel cenicienta, sonrió de oreja a oreja y entró en el compartimento. Al pasar por detrás de él, echó un vistazo al interior. Pero como Tienza no tenía ningún tití dentro en ese momento, no me interesaba lo que estuviera ocurriendo. Doctor, ¿sabes algo de todo esto? Preguntó Tienza, señalando la pequeña cámara con el suelo de cerámica y el grifo. La capitana dice que era para hacer experimentos. Sí, a Gorgo le encantaba el experimento de cómo estafar al resto para poder darme baños calientes. El tonel de agua está fuera al sol, así que no te abrasarás al lavarte, pero tampoco se te caerán trozos por congelación. Ulan le lanzó una mirada. Aunque si cayeran, no te olvides de guardármelos. Entonces sí que es un baño, dijo Tienza. Bueno, es verdad que Gorgo necesitaba un lugar donde manipular esporas y a veces activarlas, sin que supusieran demasiado peligro para la tripulación. Eso requería una jofaina capaz de contener agua. Así que Gorgo se limitó a extrapolar. Era un tipo astuto. Menos por lo que le pasó al final. Ulan negó con la cabeza. Menos desperdicio de cadáver. La capitana dice que tengo que asumir algunas responsabilidades de Gorgo si quiero quedarme en el barco. ¿Hay algo más aparte de trabajar con las esporas Céfiro? ¿Te interesa practicar con la rosadita para sellar agujeros en caso de emergencia? Respondió Ulan. Y aprender a que quieran las glaucas sin romper nada porque las enredaderas sirven como alimento. Si no hay nada más. Si son comestibles. Supongo que es todo con el suficiente optimismo. Yo soy optimista, exclamé, pasando de nuevo junto a la puerta. Una vez me comí una roca entera. Pero antes tuve que ahuyentar a toda su familia a golpes. Di un gruñido y me marché. Tienza no hizo mucho caso a lo que acababa de decir, porque estaba pensando en mis dolencias. ¿Sabes qué?
problema tiene, doctor?, preguntó. Hoyt tiene demasiados problemas para enumerarlos, dijo Ulan, mientras miraba dentro de los cajones que había sobre la mesa de trenza. Yo no me preocuparía por su situación. Es casi tan diestro desatando nudos como creándolos. Trenza asintió y desvió la mirada hacia el café. Cuando Ulan se marchara, ¿podría echar otro sueñecito o se llevaría una regañina por holgazana? Sí, continuó Ulan distraído. Hoyt debería haber sabido que no le convenía enredarse con la hechicera. De hecho, es muy probable que lo supiera. Da miedo la escasa frecuencia con que permite que se influya en lo que al final termina decidiendo hacer. Que se influya en lo que al final termina decidiendo hacer. El sobresalto espantó al sueño de la mente de Trenza. La hechicera, sí, o que creías que le había pasado. Hoyt se esfuerza por mantener la fachada de que es solo un idiota normal y corriente. Pero te aseguro que es de la variedad extraordinaria. Increíble, incluso. Yo siempre digo que cuando las tribulaciones te atribulen hay que poner una buena cara, o varias. Entonces, dijo Trenza esforzándose con elegir las palabras con cuidado. ¿En este barco hay alguien que sabe cómo llegar hasta la hechicera? ¿Que ha estado allí y ha escapado con vida? En teoría, sí, respondió Ulan, pero no tengo ni idea de cómo lo hizo Hoyt. Ya la encontré, así cuando llegué al planeta después de recibir su carta. ¿Al planeta?, preguntó ella. O sea, que vienes de las estrellas. Trenza había oído historias sobre visitantes de las estrellas, pero siempre le habían parecido fantasiosas. Aunque la verdad era que cada vez escuchaban más entre los marineros. Dijo Ulan. Sí. En realidad no vengo de una estrella, sino de un planeta que está en órbita alrededor de una. Pero en todo caso dudo mucho que vayan a sacar nada en claro de Hoyt mientras tenga encima esa maldición. Trenza apartó de su mente los pensamientos sobre unos lugares tan lejanos y sobre las trazas que debían de tener por el momento. En el barco había alguien que podría ayudarle a encontrar a Charlie. Hoyt tal vez fuese la solución. Sintió una inmensa oleada de alivio. Seguida por una repentina punzada de pánico. Si hubiera desembarcado la noche anterior, jamás lo habría sabido. Se sentó con expresión aturdida, comprendiendo que en realidad la clave para resolver sus problemas era yo. Por fin compuso un verdadero plan, uno que quizá resultara factible, averiguar de mí cómo llegar hasta la hechicera y tal vez cómo ocuparse de ella. Seguían siendo una perspectiva desalentadora, pero sin duda mejor que lo que tenía antes. Allí sentada se planteó que a lo mejor aquella tripulación y la buena gente que había en ella, atrapada en su propia clase de cárcel, era precisamente lo que necesitaba para salvar a Charlie. Bueno, chicos, hemos acabado el capítulo 22 y el siguiente día tendríamos que leer el capítulo 23. Bueno, chicos, hasta aquí el día de hoy. El siguiente día seguiremos con este liviazo. Acordaos de suscribiros y darle a me gusta. Gracias por todo. Adiós.